en el aprendizaje y en la audición. Lo que pasa es que esos campos, los más, digamos, conocidos, trabajados, son la voz y audición. Pero también habla los problemas de articulación, problemas de lenguaje, cuando hay dificultad para la comprensión, para la expresión, y las dificultades de aprendizaje, lectoescritura, cálculo, etcétera. Ok, ahora entendido eso, ¿qué es y de qué va esta disfonía de tensión muscular, doctora? La disfonía musculotensional, como también se le conoce, es la disfonía funcional más frecuente en el mundo. Como su nombre lo dice, la palabra disfonía significa alteración en la voz, en cualquiera de sus cualidades, bien sea en el tono, en el timbre, en la duración o en el tiempo, ¿no? Se produce porque hay una contracción excesiva de los músculos tanto laringeos como los músculos extrínsecos a la laringe, músculos del cuello como el esternocleidomastoideo, por ejemplo. Al haber esa contracción, esa hipercontracción, la voz se produce con dificultad, con esfuerzo, y se escucha como una voz estrangulada, forzada. Que así es como se escucha ahora mismo. Se escucha. Entonces se clasifica en dos tipos. La primaria, cuando no hay una causa de base reconocida, sea estructural, orgánica o neurológica. Y la secundaria es cuando ya hay alguno de estos elementos, enfermedades neurológicas sobre todo, como Parkinson, los accidentes cerebrovasculares que pueden producir parálisis de cuerda vocal, las coreas, son muchas. Ese es un capítulo bastante extenso dentro de la medicina. A ver, ¿y cuál podría ser la causa o las causas más comunes? Las causas más comunes son el fonotrauma, o sea, el trauma al producir la voz por el abuso vocal cuando se habla o se trabaja con la voz muchas horas en el día y en la semana, cuando se grita, cuando se abusa de la voz porque quiero hacer imitaciones de sonidos extraños o de voces. Aunque hay gente muy talentosa como Emilio Lovera. Claro. Hace imitaciones, cambia su tono natural, pero es que él tiene técnica y la técnica supera todas esas cosas. También la exposición a irritantes, a drogas sociales como el alcohol, el cigarrillo, que bueno, aunque no nos guste escucharlo, hacen daño. Por supuesto que lo hacen. Y otras comorbilidades, como por ejemplo la gente que sufre de reflujo faringolaringio, la gente que sufre de alergia, que hace infecciones respiratorias recurrentes, eso puede ocasionar alteraciones estructurales en la laringe o en su funcionamiento y puede llevar al síndrome de musculotensión. Entiendo que este síndrome no se cura, no se revierte. Sí es curable con técnica vocal, incluso se puede ayudar a los pacientes con infiltraciones de anestésicos locales que alivian el dolor y relajan un poco el músculo. Entonces se evita esa tensión en exceso. Cuando son casos muy severos, incluso se utiliza la toxina botulínica, el famoso Botox, que no solamente tiene su uso fines en medicina estética, sino que también en estos casos ayuda a que no haya esa contracción excesiva y prolongada, para que haya la fase de relajación y recuperación muscular y la voz salga de una forma más fluida. Porque lo que entiendo es que él viene presentando esto desde 2015, aproximadamente, estábamos hablando de esa fecha, y no ha habido manera, hablando específicamente de Brian Littrell, integrante de los Backstreet Boys, y diría yo quizá la voz principal, porque si bien todos hacen armonía y todos tienen unas voces prodigiosas, la voz de Brian es la que más es... era la que más destaca. Siento que está en la mayoría, exacto, en temas porcentuales, está en la mayoría de todos los temas, porque tenía una voz y tiene un color de voz muy agradable, muy bonito, que da muy para estar en todo. Y muy agudo, su rango vocal muy agudo y sobresale entre las voces más grandes. Exacto, porque bueno, es así, y ahora da mucha tristeza pues verlo atravesando esta situación, porque sabemos lo que le ha costado. Incluso ellos hicieron un documental hablando sobre esto, y ese documental salió ya hace unos años. Que fue cuando él reveló que tenía el problema, porque el diagnóstico lo recibió en 2011. Imagínese, claro, 2011, pasó por ese momento. Más de 10 años de evolución. Por eso le preguntaba que si era reversible, porque bueno, sabemos que para un artista, que además es su instrumento de trabajo, le costó tiempo aceptarlo él para poderlo expresar, para entonces ahora, en el 2025, encontrarnos con que incluso se le nota al hablar, porque no es nada más en la voz cantada, es en la voz hablada, doctora. En toda emisión de voz. Bueno, vamos a dejar entonces en la mesa la manera en la que él podría, o cualquier persona que esté pasando por esta situación, seguir enfrentando, ¿no? La vida, entendiendo que la voz la tiene o la utiliza como instrumento importante, sea cual sea el gremio al que pertenezca. En esta oportunidad es porque es cantante, pero le puede pasar a un conferencista, le puede pasar a un locutor, a un actor. le puede pasar a un actor, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. No. Entonces, a ver,
tomar las medidas. ¿Cuál es la manera correcta de hacer lo más llevadero posible este proceso? Hoy nos acompaña para hablar de este tema Gypsy Pino López. Ella es médico cirujano, foniatra y otorrinolaringólogo. Está acá con nosotros. Te quedas con nosotros, Gypsy. Nosotros vamos a hacer publicidad. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.